¿sí? Que en el, que en el 2019, ustedes están viendo el práctico 3, ¿no? Porque yo capaz estoy escribiendo y ustedes no lo están viendo. No, está bien, está bien. Sí. Se ve. Está. Que en el 2019 compra muchos televisores pensando que va a vender ese monto de televisores, o más o menos, y sin embargo no los vende, no logra colocarlos, y por lo tanto se quedan en existencias hasta el año siguiente, y después el año siguiente puede que los venda o puede que no, y sigan estando en existencia. ¿Qué pasa? Las existencias son una variable stock, es cuántas existencias de televisores yo tengo hasta el 31 de diciembre de 2019. Pongámosle que son 1000 televisores, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo en el COU siempre voy a estar, utilizando variables de flujo. Por lo tanto, yo lo que utilizo en el COU no es el número de existencias al 31 de diciembre de 2019, sino la variación de las existencias. Entonces, si yo sigo con este ejemplo, para el 2020, las existencias iniciales de televisores van a ser 1000, y las existencias finales de televisores van a ser las que hayan al 31 de diciembre del 2020, que pueden ser 2000, 0, 500, cualquier número, ¿sí? Si yo en el 2020 logré vender todos los televisores que tenía guardados en existencias y no me queda ninguno guardado, esto va a ser 0, por ejemplo, con lo cual la variación de existencia va a ser menos 1000. ¿Qué significa esto? Significa que yo en 2019 importé más televisores de los que pude vender, los tuve que guardar, los pasé para el año siguiente, y el año siguiente los vendí todos, y por lo tanto las existencias van a ser negativas, porque las existencias iniciales van a ser mayores que las existencias finales, ¿no? Quiere decir que yo desacumulé existencias, ¿sí? Pude vender las existencias que tenía. En el 2020, en el 2019 no, en el 2019 al revés, acumulé existencias. ¿Se entiende? No, Sí, no vi sí, quién sí. era, no vi el nombre. Ah, Priscila. Sí, ¿Tu se duda? entiende. Lo Sí. único que, perdóname, lo único Sí, que sí. todavía no entiendo es eso de las existencias. ¿Lo ves en la letra o lo ves en el COU? Porque yo no sé qué parte buscarlo. Depende de dónde te hayan dado los datos. Capaz que está en la letra y Claro. te dice que las existencias, o sea, hay como muchas formas de verlo. Te pueden decir la Claro. variación de existencia fue tanto, te pueden decir las existencias finales fueron tanto mayores que las iniciales, y ahí ya sabes que la resta te dio ese número. O sea, o te pueden dar las existencias Bien, finales y las iniciales. O sea, depende Sí. mucho cómo esté planteado el ejercicio en eso. También puede ser que las tenga que sacar por la operativa del COU, que tengas la utilización final para una rama y que tengas todos los demás valores, y por diferencia sacas Te las falta la existencias. variación de existencia. Bueno, por ¿Ah? eso, depende bien, dependiendo de los Depende. datos que te den. Claro. O sea, No, ustedes, no está. Sí, en no, digo esto, que no hay una forma única, ¿no? Ustedes claro, piensen que hay muchas variables acá adentro y que se pueden presentar de muchas formas diferentes. No se cierren a cómo lo hacemos en el práctico o cómo lo hicimos en un caso. Tienen que entender cómo funciona el COU y qué significa cada variable, para que después, cuando les pregunten de otra manera que no fue la que trabajamos, lo puedan calcular igual. es como mucho de saberse el teórico, y teórico me refiero a conocer todo el COU, a conocer las cuentas y demás, y después mirar los datos que tenés en la letra. Y con eso hay que resolver la pregunta que te hicieron. Entonces, lo que tenés de teórico en tu cabeza, más los datos que te dé la letra, y fundamental, la pregunta que te están haciendo. Entonces ahí ves cómo resolver. O sea, con eso se puede resolver. O sea, ese es como Acuérdense lo y que estar hablamos como la clase abierto a pasada. todo, o sea, no tener como memorizadas fórmulas o ecuaciones, porque es mucho, o sea, ahí te podés trancar. Pero si vos estás como con la cabeza abierta, bueno, esto es todo lo que yo sé, el formulerío que tengo y el COU y lo demás, y con estos datos que tengo acá, yo tengo que poder contestar esta pregunta que me están haciendo. Y O sea, acuérdense de lo que hablamos en la clase pasada, ¿no? Que porque haya un COU incompleto, no quiere decir que yo tengo que ir como una máquina a completarlo, porque tenga una cuenta de cualquier tipo incompleta, no quiere decir que tenga que completarla entera. Lean la pregunta, por lean eso lo que se pide, el porque énfasis después en la pregunta. trabajan al cohete, pierden tiempo, digo, presten atención a lo que leen, ¿sí? No vayan como maquinita, ¿está? Porque eso Siempre pasó primero ver también. las Hubo gente preguntas. que se quejó de que no le dio el tiempo, pero después, averiguando,
nos enteramos que hacían el cobo entero y en realidad haciendo un par de cositas ya tenían la respuesta a las preguntas. ¿Ah? Exacto. Y Sí, hay Paula. veces que aparte no pueden hacer el cobo entero, entonces terminan pasando horas Además, tratando de hacer eso que no se puede hacer porque no se precisa. Paula. Que en el control era así, tipo, te daban el code y te pedían algo, pero no era necesario hacerlo todo, lo sacabas con unas cuentitas. Por eso, hubo Exactamente. alguna gente que nos decía, pa, no me dio el tiempo. ¿Y cómo le hiciste? No, hice todo el code. No tenía que hacer todo el code, por eso no te dio el tiempo. O sea, pues no era necesario hacer todo el code, lo podías resolver más fácil. Por ahí, Clara, me preguntan por la Sí, práctica estoy 3 en viendo. Excel. Sí, Yo, que bajar no bajamos nada, pero no sé si no, yo la bajé, ¿la ¿sabes por bajaste? qué? Porque faltaba una parte, y puede que no la Ah, haya vuelto a subir. Ahora después le subo esta práctica, porque habíamos hecho, ¿se acuerdan? Solo un ejercicio para el control, y después hicimos los otros. Entonces, para que no les quedara incompleta, la bajé y se ve que me olvidé de subirla, no sé, no me acuerdo. Ahora que tienen pronto todos los ejercicios hasta la práctica entera, se las vuelvo a subir y le subo la práctica 4 que la terminamos hoy. ¿Está? La compañera que preguntó por la evaluación de existencias quedó claro, o sea, es otra, digamos, es una variable de flujo, pero que me refleja lo que pasa con la variable de stock, que es lo mismo en realidad que en la formación bruta de capital fijo. Sí, Nacho. Nacho. Dale. Buen día. Profe, o bueno, Sí, cualquiera de las dos me lo puede responder. sí, Eh, lo que me sucedió en el control, igual me fue bastante bien, pero es una duda que bárbaro. me quería sacar, fue Sí, que me pedían, bueno, algunas cosas en porcentaje, yo qué sé, cuánto representó el sector tanto en el PIB. Y ponerle la calculadora me da, no sé, 38,67. Y no sí. sé qué, se ve que lo puse bien porque está, le invoqué, pero no sabía si eso lo tenía que redondear o si, o nada, si tenía que poner el 38 o tirarlo el 39, en general te no sé. dice cómo lo tenés que redondear. Te dice que no pongas ningún dígito, lo redondees, que no pongas ningún dígito después de la coma, o que pongas un dígito después de la coma en la misma letra, o antes de empezar el control. Igualmente, eso tiene un margen de error. Si vos, por ejemplo, daba 30,1 y pusiste 30, te lo cuenta bien, si pusiste 30,1, y si pusiste 30,12, también te lo cuenta bien. O sea, es como que tiene ahí un margencito. Ahí Ya, va. ya, igual en la ¿Ah? letra del control decía que no se podía poner comas ni puntos ni nada. Por eso, Este, te lo pedían redondeado, pero si lo ponías con la coma y el punto, anda igual. O sea, eso claro, está está. programado así. Y hubo otra pregunta que me preguntaron el saldo de la cuenta de generación de ingresos, que ese era el excedente de explotación bruto, si mal no recuerdo, ¿no? Efectivamente. Está Sí. bien, está. Me quería sacar esa duda, gracias. Bueno. Muy bien, bueno, si alguno, acuérdense, si alguno más tiene dudas, Nacho, bajá la mano porque si no te voy a seguir nombrando. Ahí va. Ahí Si pregunta, alguno más entonces te tiene dudas, redondea, mirá lo que diga la letra. Si no, ahí va. si ves que te dice que redondees, redondeás, y si no, pone el número como te lo dio. O sea, insisto en que si el número está bien, te lo cuenta bien aunque no hayas redondeado. O sea, no hay problemas con eso. Si algún otro tiene dudas sobre el control, escribe el mail a Iris Eso, y me escriben y responde. Román, ¿Ah? si tienen consultas me escriben. Y ahora como es después de la clase le subo el 3 y el 4. El práctico 3 y el 4. El 3 ya lo habíamos hecho todo, pero simplemente se lo bajé para agregarle la parte que nos faltaba y sé que no lo volví a subir. Bueno, retomando con todo esto. Nada, estábamos haciendo el ejercicio 2 de la práctica 4. Habíamos hecho, si se acuerdan, la cuenta de capital. Acá. ¿Está? Sí, nos pedía confeccione la cuenta de capital por sectores institucionales y analice cuáles son sus sectores institucionales, no sé qué, eso yo le hice. ¿Está? 2. Confeccione la cuenta financiera de la economía por sectores institucionales en este periodo. Y acá arriba
acá arriba, nos daba, ¿sí?, la data de las transacciones financieras de la economía. Voy a esconder el CEPIDE, así la tenemos pegadita. ¿Ah? ¿Qué podemos hacer antes de leer el CEPIDE con la cuenta capital y la cuenta financiera? ¿Qué tenemos en común en las dos cuentas? ¿No? El préstamo neto o endeudamiento neto, que es el saldo de la cuenta capital, ¿sí? ¿Qué hago en la cuenta financiera? Son los recursos. Ahí está, no vi quién habló, pero sí. Sí, Claro. ¿algo más? El saldo de una va al recurso de la otra. Ahí va. ¿Se acuerdan por qué el préstamo neto total en esta economía que no tiene el resto del mundo da cero? Porque los agentes superavitarios, ¿sí?, van a financiar al agente deficitario, que en este caso es el gobierno, el deficitario, y los superavitarios son los hogares. Si tuviéramos al resto del mundo, como lo vamos a ver en la práctica siguiente, vamos a tener también otro agente más con el cual financiar a los deficitarios o nosotros financiar al resto del mundo. ¿Tá? Eso lo vemos en el práctico siguiente. O en el ejercicio siguiente también. Entonces, ya tenemos el préstamo neto, que es un recurso, ¿sí? O no, dependiendo, para el gobierno no, ¿sí? Para cada uno de los sectores institucionales. ¿Qué pasaba con la cuenta financiera? ¿Se acuerdan? La cuenta financiera lo que nos decía era cuántos activos compraba, adquiría un sector institucional menos los activos de los que disponía, o sea, de los que se deshacía un sector institucional, y también nos hablaba de la emisión neta de pasivos, que era cuántos pasivos adquiría un sector institucional y de cuántos pasivos se deshacía ese sector institucional. Entonces, para yo financiar mi adquisición neta de activos, ¿sí?, que va a ser un uso para cada agente, va a estar acá, ¿sí?, voy a tener dos formas de financiarla. Voy a tener mi préstamo, mi endeudamiento neto, ¿sí?, y voy a tener la emisión neta de pasivos para cada uno de los sectores. ¿Por qué esto es así? Porque yo voy a necesitar, digamos, fondos para financiar mi adquisición neta de activos financieros. Entonces, la emisión neta de pasivos y el préstamo neto es un recurso para cada sector, y la adquisición neta de activos es un uso. Los agentes de esta economía van a utilizar el préstamo neto que tengan disponible, los pasivos que hayan adquirido, para adquirir activos financieros. ¿Ah? Esto es muy entreverado, pero lo vamos a ir viendo de a poquito y vamos a ver cómo va cerrando. ¿Les parece? ¿Sí? Entonces, para recordar nada más, el préstamo neto en esta cuenta, ¿sí?, lo calculamos como el delta, que es alta menos baja, de activos financieros, que lo vamos a tener acá, ¿sí?, menos el delta, que también es altas menos bajas, de pasivos, ¿tá?, que lo vamos a tener acá. ¿Ok? Y como en todas las cuentas que usamos las mismas variables, obviamente el préstamo neto va a ser la misma de los dos lados. O sea, el préstamo neto no puede ser diferente, ¿sí?, en una cuenta que en la otra. ¿Ah? Vamos a ver, me paran en cualquier momento, por dudas, no se preocupen que vamos a seguir haciendo ejercicios sobre esto y vamos a seguir respondiendo dudas que puedan surgir después. Entonces, los datos que yo tengo, ¿sí?, respecto a la cuenta financiera, voy a esconder la cuenta capital porque ya la utilizamos para lo que necesitábamos. Después la volvemos a mirar, pero la escondo solamente para tener acá todo juntito, ¿tá? Dice, respecto de las transacciones financieras realizadas en la economía. 2.1. El gobierno emitió bonos por 634, los que fueron adquiridos por las sociedades y por los hogares. Acá tengo que mirar dos cosas, ¿sí? Primero tengo que mirar de qué tipo de
digamos, de instrumento financiero estamos hablando. ¿Ah? En este caso me lo dice bien claro, bonos, ¿sí? Entonces ahí tengo que buscar en qué categoría de estas van a estar incluidos los bonos. ¿Ah? Si ustedes se acuerdan de lo que leímos en el teórico, ¿sí? Los bonos van a estar acá. ¿Ah? ¿Sí? En valores distintos de acciones. Tienen que ir a repasar un poquito el teórico, y si no, se fijan acá en el ejercicio 1, que yo les puse todo, ¿sí? Que creo que en algún lado, a ver, tiene que estar, bueno, no importa, ustedes lo leen, ¿está? ¿Sí? Ustedes se leen todo esto precioso. Ahí decía, Ahí decía. en el esquemita, ahí. Ah, acá, mira, acá se lo puse. ¿Está? Ustedes lo tienen que ir a leer, ¿sí? Lo tienen que repasar, acuérdense de antes de la revisión, porque así les queda, o sea, no es que les va a cambiar de última, o sea, si ustedes le erran de instrumento financiero, pero ponen bien los activos y los pasivos, no va a estar de todo mal, pero tampoco va a estar de todo bien, ¿sí? Y acuérdense que como acá, en esta revisión, que es múltiple opción, no tenemos como mirar si pasó algo de eso, nada, yo qué sé. Si ustedes tienen justo una pregunta de cuándo son los valores distintos de acciones para esa cuenta, y ustedes le erraron y pusieron los bonos acá, van a tener problemas, ¿sí? Por eso, entonces antes de hacer nada con la cuenta, pensemos dónde va. Si me dice el gobierno emitió bonos, dijimos entonces, nos venimos acá, los valores de distintas acciones. ¿Ah? Después de eso tenemos que pensar para quién es un pasivo y para quién es un activo esta transacción, ¿sí? Si me dice que el gobierno emitió bonos por 634, ¿el gobierno qué tiene? ¿Un pasivo nuevo o un activo nuevo? Si emitió bonos. Pasivo. Exacto, un pasivo, ¿sí? El gobierno, entonces, lo que está buscando con esto es financiarse, conseguir dinero, y por lo tanto emite un papel, que es el bono, ¿sí? Que es una especie digamos, no es una especie, es un contrato, ¿sí? En el que el gobierno se compromete a devolver el dinero que pide prestado, y además se compromete a pagar unos intereses que pagará de una cierta forma que diga en ese papel, ¿tá? Entonces, como bien me dijo la compañera, 634, ¿sí? Emitido por el gobierno, el bono, entonces vengo acá, ¿sí? Y pongo 634. ¿Ah? ¿Es un recurso para el gobierno a pesar de que sea un pasivo? Sí, porque con estos 634 el gobierno va a hacer cosas, ¿sí? Va a adquirir activos financieros y va a hacer, yo que sé qué cosas con sus 634. En principio, si ustedes ven, ¿tá? El préstamo neto del gobierno era menos 634 y luego compra un bono por 634, con eso podemos darnos cuenta que el gobierno está buscando cómo financiar, ¿sí? Su acumulación de capital, que la veíamos en la cuenta capital. ¿Ah? Ahora igual después hacemos todo ese análisis. Entonces me dice, el gobierno emitió bonos por 634, perfecto, ya lo ven, ¿no? Los que fueron adquiridos por las sociedades, 544, y por los hogares. Si para el gobierno fue un pasivo, las sociedades y los hogares adquirieron un activo, ¿verdad? O sea, las sociedades tienen el papelito, unos papelitos, los hogares tienen otros papelitos, y eso va a hacer que ellos sean acreedores del gobierno, y por lo tanto, en algún momento de la historia, el gobierno va a devolver ese dinero a las sociedades y a los hogares. Y además les va a pagar intereses. Acuérdense que los intereses y todo lo demás lo veíamos en la cuenta de asignación y distribución del ingreso. ¿Ah? Entonces, vengo para el lado de los activos y digo, bueno, las sociedades tienen 544 de bonos en su activo y los hogares 90. ¿Sí? ¿Se entiende por ahora? ¿Me paran? ¿Alguien que no haya entendido lo que hicimos? Se entiende bien. Muy bien. El siguiente punto dice, los hogares efectuaron nuevos depósitos a plazo fijo en los bancos por 10. ¿Qué instrumento financiero es? Me dice depósitos, este es bien fácil. ¿Sí? Voy acá directamente. Entonces después me tengo que preguntar si para quién es un activo, para quién es un pasivo. Entonces, cuando me dice los hogares efectuaron nuevos depósitos a plazo fijo, para los hogares, ¿este instrumento financiero es un activo o es un pasivo? Pasivo.
Ojo, porque si yo efectúo un depósito en un banco, ¿sí? Yo lo que tengo es no, sí. es un Perdón, activo. no sabía. No, está bien, está bien, está bien. El banco, el dinero que yo deposité, yo tengo un activo contra el banco. ¿Está? Entonces, los hogares, chiqui, tienen 10 pesitos por acá. ¿Y dónde pongo entonces los 10 del pasivo? ¿Contra quién es ese pasivo que tienen los hogares? ¿Qué les parece? Contra las sociedades, porque los bancos estaban en las sociedades, ¿no? Exactamente. ¿Ah? Vamos a poner acá para todas las dudas. ¿Sabes? Bueno, ustedes ya saben, pero... ¿Los demás? ¿Los demás? ¿Alguien quedó con dudas? ¿Sí? Recuerden que toda la actividad, todas las actividades económicas en esta economía, salvo la producción de servicios de gobierno, se organizan en sociedades. ¿Ah? Los hogares y el punto 3 nos dice, los hogares compraron acciones emitidas por las sociedades anónimas por 110. De nuevo, cuando me voy a fijar qué tipo de instrumento financiero es, lo tengo acá en el nombre, este es fácil. ¿Ah? Después me pregunto, bueno, ¿para quién es un activo, para quién es un pasivo? Los hogares compraron acciones. ¿Qué significa? ¿Que los hogares tienen un activo o tienen un pasivo con las sociedades? Activo. Un activo, exactamente. Un activo de 110. ¿Sí? Y para las sociedades es un pasivo. ¿Tá? ¿Por qué? Acuérdense que habíamos dicho que las acciones y las participaciones de capital era como comprarse un pedacito de la empresa, ¿sí? Y que me daba a mí, si yo soy los hogares, el derecho de, si a la empresa le va bien, cobrar dividendos, ¿sí? Y a la vez yo tengo un papelito, una acción, que me dice que tengo el tanto por ciento de capital de la empresa, y que yo después además puedo, si quiero venderlo en el mercado secundario, ganando o perdiendo, dependiendo de cómo le vaya a esa empresa a la que yo le compré acciones, ¿no? Por el otro lado, las sociedades tienen la capacidad de endeudarse y de conseguir fondos, ¿sí? Emitiendo acciones, ¿no? Emiten ese papelito que o sea, lo que ya dijimos, ¿sí? Consiguen ese dinero y después adquieren la obligación de, obviamente, pagar esos dividendos, y bueno, de que ese pedacito de la sociedad sea ahora de los hogares. ¿Ah? Y ya está, porque no tenemos más transacciones. ¿Ah? ¿Sí? ¿Alguna duda acá? Vamos a ver por las dudas que nos llaman. Preguntan por el chat a ver cuál es el saldo de la cuenta, que está bueno como retomarlo, porque es el PRN el saldo de esa cuenta, que en realidad sale como diferencia entre los activos y los pasivos. El tema es que está planteado como distinto, porque como es el mismo saldo de la cuenta anterior, lo podés traer. Entonces, pero es el PRN. No, pero ahora lo calculamos de nuevo, ¿sí? Para que ustedes vean cómo es lo mismo, vamos a ponerlo acá, ¿sí? El préstamo neto, por ejemplo, de las sociedades, va a ser la emisión neta de activos financieros menos, perdón, la adquisición neta menos la emisión de pasivos, ¿sí? Que es lo mismo. ¿Ah? Ustedes acuérdense que acá las variables, cuando son, digamos, son las mismas variables, tiene que dar siempre lo mismo, no puede haber dos valores diferentes. Para el préstamo neto de las sociedades. Lo mismo para el préstamo neto del gobierno. ¿Sí? Yo vengo acá y digo el préstamo neto del gobierno es la emisión neta de activos, adquisición neta de activos financieros, menos la emisión neta de pasivos, menos 634, ¿no? Y para las sociedades, un segundo, para las sociedades ya le dice, para los hogares.
del hogar. Adquisición neta de activos financieros menos emisión neta de pasivos, 210. ¿Ah? O sea, los trajimos de la cuenta capital. En realidad, en este caso, no necesitábamos traerlo de la cuenta, digamos, de la cuenta capital, porque teníamos todos los datos para calcularlo por nuestra cuenta en la cuenta financiera. ¿Tá? Lo podíamos tranquilamente poner todas las transacciones financieras de la economía y después sacar el saldo. Pero es bueno recordar que digamos, por la forma en que por lo general hacemos los ejercicios, siempre, si tenés un dato que ya lo tenés, lo usás, ¿no? Pero no hubiéramos necesitado ni siquiera traernos el dato de la cuenta capital, porque los datos del ejercicio nos dejaban construir la cuenta financiera sin necesidad de traernos el préstamo de la cuenta capital, ¿no? Pero acá ustedes ven que por las dos formas, ¿sí?, de calcularlo, el préstamo neto, ya sea que lo calcule en la cuenta capital o en la cuenta financiera, tiene que ser lo mismo, ¿sí? De nuevo esta idea de, si les dan la cuenta financiera y de ahí pueden sacar el PRN y llevárselo a la cuenta capital, lo pueden hacer. Lo mismo. O sea, que Claro. siempre depende de los datos que tengan, es como mente abierta, estos son mis datos, esta es mi pregunta, y yo tengo que responder. O sea, Exactamente. ver cómo con esos datos puedes responder la pregunta. En este caso nos daban todos los datos, no necesitábamos en ninguno de los dos casos la otra cuenta para construirla, pero bueno, está simplemente para recordar que es lo mismo, porque a veces ustedes se olvidan, si la variable es la misma, tiene que tener el mismo valor, no importa cómo yo la calcule, lo mismo el PIB, lo mismo todas. ¿Ah? Si yo la calculo de una forma, me tiene que dar lo mismo que si la calculo de otra. Y ese también es un control que yo tengo para saber que hice las cosas bien. ¿Ah? Como yo sé que este es el valor del préstamo neto que me da la cuenta capital, si después yo hago la cuenta, así, del préstamo neto, de acuerdo a la cuenta financiera, y me da diferente, tengo un lío. ¿Ah? Si me da igual, estoy tranquila de que hice las cosas bien. ¿Ah? ¿Sí? Eso también es un control que pueden hacer. Vienen acá y ven que les da lo mismo. ¿Sí? ¿Ah? Bueno, ¿alguna duda sobre esto que hicimos recién? Esto es bien fácil, después vamos a complicarlo un poquito más. Pero no se preocupen que falta nada para complicarlo. Dice, analice a través de qué instrumentos se financia el gobierno y quiénes fueron los sectores que lo financiaron. Entonces nosotros ya sabíamos por la cuenta capital que el gobierno iba a tener un endeudamiento neto positivo y por lo tanto iba a necesitar financiamiento de otros agentes. Los únicos agentes que lo pueden financiar en esta economía son los hogares y las sociedades, porque el resto del mundo, por cómo se armó el ejercicio, no tenemos. Entonces sabemos que, como el ahorro bruto del gobierno fue negativo y recibió transferencias de capital, pero muy poquitas, no le fue suficiente para financiar su formación bruta de capital, ¿sí? Y por lo tanto su préstamo neto fue negativo. Venimos acá, a la cuenta financiera, ¿sí? Y sabemos que el gobierno tuvo que emitir pasivos por 634 para financiar su préstamo neto. ¿Qué pasivos emitió el gobierno? Venimos acá y sabemos que emitió 634 pesos de bonos, que fueron comprados 544 por las sociedades y 90 por los hogares. ¿Sí? Es eso. ¿Sí? Vieron que la información que me da la cuenta capital y la cuenta financiera es obviamente complementaria, ¿sí? Como también es complementaria con toda la secuencia de cuentas corrientes que me termina dando el saldo del ahorro bruto, ¿sí? Y que obviamente después eso se traduce en esta situación que pasa acá. ¿Cómo financio yo mi formación bruta capital? ¿Ah? Yo sigo, si no me paran, sigo. Se pide 4. Analice qué usos de fondos hicieron los hogares. Para que ahí pidieron que repitas. ¿Sí? Tiago pide que repitas.
No sé qué ¿Se fue lo repita? último que dijiste, pues yo estaba contestando una pregunta sobre, también Bueno, preguntaron de nada, nuevo cuál era el saldo. O sea que, está. Lo único que dije fue que yo, de la secuencia de cuentas corrientes, las 4 cuentas corrientes que vimos antes, ¿sí? Yo termino teniendo como saldo el ahorro bruto, que lo tienen acá, ¿verdad? Ya eso me va pintando más o menos como va a venir la mano, ¿ah? ¿Quién va a poder o no financiar su formación bruta de capital? ¿Ah? Después de registrar las transacciones referentes al capital, tenemos el préstamo neto, ¿sí? O endeudamiento neto de cada uno de los sectores institucionales. Para el gobierno, que es la pregunta específica que me hacía el ejercicio, yo sé que va a tener un préstamo neto negativo de 634, es decir, que va a tener un endeudamiento neto. ¿Cómo sé yo cómo lo financia? Que es lo que me pregunta el CEPIDE. Vengo a la cuenta financiera, digo, bueno, para financiar su préstamo neto, o sea, su endeudamiento neto de 634, el gobierno emite bonos por 634, ¿sí? Que son adquiridos por las sociedades en 544 y por los hogares en 90. ¿Ah? Es decir, que los hogares y las sociedades financian al gobierno. ¿Está? Si yo voy al CEPIDE 4, que me dice analice qué usos de fondos tienen un préstamo neto positivo, está acá, ¿se me trancó? yo te escuché un poco mal lo último, pero se entendió lo que dijiste. Está. Sabemos que los hogares tienen un préstamo neto positivo de 210, quiere decir que pueden financiar a otro sector institucional, ¿sí? Vengo acá y veo que los hogares no hicieron ninguna emisión de pasivos, ¿sí? Pero vengo acá y veo que los hogares con sus 210 pesos de préstamo neto positivo compraron. Hicieron depósitos por 10 pesos, compraron bonos por 90 y compraron acciones por 110, ¿sí? ¿Ven cómo es la cosa? Es fácil, Sí, sí. ¿sí? Sí, sí. ¿Alguien que no le haya quedado claro? Está. Después me dice, analice los recursos de financiamiento de las sociedades y los usos de fondos que hicieron estos agentes en el periodo. Entonces, de nuevo, si quiero hacer el análisis un poquito más extenso, me voy a la cuenta capital y veo que el ahorro bruto de las sociedades será 948. Hicieron transferencias netas de capital al gobierno, y por lo tanto tuvieron una capacidad de financiamiento de su formación bruta de capital un poquito más chica, simplemente porque hicieron una donación de capital acá. Después de realizar su formación bruta de capital, el préstamo neto fue positivo en 424, quiere decir que las sociedades tienen capacidad para financiar a otros agentes. Al único agente que va a financiar las sociedades es al gobierno, que es el único que tiene préstamo neto negativo en esta economía. ¿Ah? Si yo voy entonces a ver los recursos del lado de la cuenta financiera, ¿sí? Veo que las sociedades tienen depósitos por 10 pesos y vendieron acciones y participaciones por 110. Con estos fondos, que en total son 120, las sociedades van a comprar activos, ¿sí? Porque ustedes se acuerdan cuando hablamos de los depósitos del banco, que no es que uno pone dinero en el banco y el dinero queda ahí quieto. No, en realidad parte del dinero queda ahí quieto, pero el resto se utiliza para hacer inversiones en otros préstamos o en otras cosas que hacen los bancos, ¿sí? ¿Y qué pasa con el dinero que le dan los hogares a las sociedades a través de la compra de acciones? Con ese dinero, las sociedades van a financiar lo que sea que quieran financiar, inversiones, lo que sea. ¿Ah? Entonces, estos son los fondos con los que cuenta, ¿sí? Las sociedades, su préstamo neto, y los pasivos netos que adquirieron en ese periodo, ¿y en qué lo van a gastar? Acá, ¿sí? En comprar bonos de gobierno. ¿Se entiende?
los activos que adquirieron las sociedades en ese periodo fueron bonos de gobierno. ¿Está? ¿Dudas? ¿Alguien que me diga algo? Sí, no, no sé. ¿Qué pasó? ¿Hay algo que le llame la atención? Por ahí ponen, podrías explicarlo de nuevo, y clarísimo, o sea que tenemos Bueno. diferencias de opiniones. Bárbaro. Profe, Sí, ¿quién habló? ¿por qué era que, Germán, por qué era que Germán. valores distintos de acciones van en usos para las sociedades? ¿Por qué van esos? Porque son bonos que las sociedades le compraron al gobierno, es decir, un pasivo que emitió el gobierno para financiarse, ¿sí? Lo compraron las sociedades y por lo tanto tienen un activo contra el gobierno. ¿Tá? O sea, los recursos son el préstamo neto positivo que trae la cuenta capital, ¿sí? Que ya sabemos que con toda la operativa de la formación de cuenta capital, bla, 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 tiene un préstamo neto positivo con el cual puede, como es, financiar a otros agentes. Pero no solo eso, sino que además las sociedades emiten pasivos por 120, ¿sí? Porque quieren adquirir activos por encima del préstamo neto que tienen. ¿Se entiende? Las sociedades, si solamente usaran los 424 pesos de préstamo neto, nunca podrían comprar 544 pesos de bonos, ¿sí? Emiten pasivos para financiar esta adquisición de activos. ¿Se entiende? ¿Tá? Las sociedades quieren comprar más activos de lo que le permite su préstamo neto positivo. Y para eso se pueden endeudar, ¿sí? Pueden emitir pasivos y compran estos activos. Capaz que a simple vista no tiene mucho sentido, pero esto es algo que se da todo el tiempo y en todos los sectores institucionales. Piensen que aparte son muchas empresas juntas, entonces Claro. de repente hay una que precisa Claro. financiamiento y hay otra que en Y otra que realidad tiene para financiar. Entonces en la suma sí tienen financiamiento extra, pero quizá hay una que no, entonces esa fue la que vendió acciones o esa fue la que, o sea, ¿no? Claro. Que consiguió depósitos. Entonces eso por un lado. Claro, que Dale. estos dos sectores institucionales están atomizados, son muchas sociedades y muchos hogares, ¿sí? Mientras que el gobierno es uno solo. ¿tá? Entonces acá puede haber, es una ensalada. Lo Sí, otro dale, Irene. que lo digo de nuevo, que ya lo dijimos la clase pasada, es la emisión de pasivos es una forma de conseguir recursos. Entonces, por eso los pasivos van en recursos y la adquisición de activos es una forma de usar tu dinero para algo. O sea, pues lo estás usando para conseguir activos. Y lo otro es esto que estábamos diciendo recién, que no necesariamente son solo los agentes deficitarios los que emiten pasivos para conseguir más recursos, por esto que estábamos diciendo, que en realidad o es porque les conviene, imagínense que por ejemplo les viene bien tener la plata porque el bono les rinde más que las acciones, entonces les conviene vender acciones y con esa plata comprar bonos. O bien son dos empresas distintas, como decíamos recién, que al estar atomizados no, son dos empresas distintas y hay una que está emitiendo acciones porque no tiene un mango y la otra está comprando bonos porque le sobró. Entonces esas cosas se pueden dar así. Pero creo que lo fundamental y lo otro, que como para darse cuenta de cuándo es un activo y cuándo es un pasivo, es quién tiene un derecho a volver a cobrar cosas, a cobrar pagos o a que le devuelvan la plata, ese es el que tiene el activo, y quién tiene una obligación es el que tiene el pasivo. Entonces, si en algún momento se entreveran o no saben si es activo o si es pasivo para quién, piensen siempre en derechos y obligaciones, que eso es lo que les va a hacer como más intuitivo lo que tienen que resolver. Ahí va. ¿Tá? Entonces, en este caso, capaz que en el gobierno y en los hogares es como más sencillo, porque es más intuitivo de que, bueno, el gobierno tiene un préstamo neto negativo y por lo tanto se financia adquiriendo pasivos, ¿sí? Mientras que los hogares tienen un préstamo neto positivo y todo ese préstamo neto lo dedican a la adquisición neta de activo financiero. Acá es cuando se entrevera un poquito más, pero tranquilamente podría haber pasado que el gobierno
adquiriera más pasivos y, bueno, tuviera alguna transacción del lado de los activos. ¿Ah? Entonces, nada, eso depende de cada ejercicio. De nuevo, no se encasilla. ¿Está? ¿Sí? Analice recursos, ¿no? Analice entre qué agentes canalizó fondos el instrumento, acciones y participaciones de capital. Ahora la pregunta es un poco diferente. Primero nos preguntaba para mirar qué había pasado con cada uno de los sectores institucionales, ¿sí? Ahora nos pide que miremos así, entre qué agentes canalizó recursos, las acciones y participaciones de capital. Entonces, en este caso lo que tengo que ver es, bueno, el activo fue para los hogares, quiere decir que los hogares brindaron recursos a las sociedades que fueron las que emitieron las acciones y participaciones de capital. ¿Está? ¿Se entiende? Entre quiénes y quiénes canalizó recursos el instrumento de valores distintos de acciones, que en este caso eran bonos. Bueno, los activos lo tienen los hogares y las sociedades, quiere decir que los hogares y las sociedades canalizaron fondos hacia el gobierno. ¿Sí? ¿Entienden? Puedo hacer la lectura así, para cada uno de los sectores, o puedo también ver qué onda con los instrumentos financieros que me plantean cómo es la cuenta financiera. ¿Ah? O sea que tengo, de nuevo, varias lecturas que me sirven para el análisis, el análisis que sea. Imagínense, si yo soy parte del gobierno, me interesa tener, obviamente me interesa tener la cuenta capital para mi economía, porque me dice mucho sobre lo que va a pasar con la producción en periodos siguientes, ¿no? Acuérdense que hablamos de la importancia de la inversión en formación bruta de capital para una economía, es lo que me va a determinar qué va a pasar con lo que yo puedo producir en el periodo siguiente. Pero después también me interesa saber qué pasa en el mercado financiero. Si yo veo que la mayoría de las transacciones están, digamos, de acá para acá, como pasa en nuestra economía, y hay muy poco en este respecto en las acciones y participaciones de capital, puedo querer yo incentivar la creación de una bolsa de valores, o puedo querer yo, no sé, ser más laxa en la regulación a ese tipo de instrumentos financieros, porque me puede interesar que haya, como en otros países más grandes, un mercado de capitales un mercado financiero más profundo, más diversificado. ¿Ah? ¿Sí? Por eso es importante tener estas cuentas, como ya hablamos muchas veces, ¿sí? No es que las hacemos porque nos guste o por hobby, las hacemos porque brindan información muy importante para la toma de decisiones, ¿sí? Digamos, para los que hacen las políticas económicas y monetarias, en este caso, pero además porque, digamos, para la gente, digamos, la academia o los analistas políticos, económicos, etcétera, es importante tener también este tipo de información. ¿Ah? Bueno, si no hay más preguntas, con esto terminamos el ejercicio y hacemos el ejercicio 3. ¿Me voy o no? ¿O me quedo? ¿Alguien tiene una pregunta? Por ahí preguntan cómo es el tema de los créditos comerciales. Yo le ponía que es cuando es una compra que no se paga en el momento, una compra-venta que no se paga en el momento y que se queda como debiendo. No sé si vos tenés algo para agregar al respecto, pero por ahí. No, ¿se acuerdan que dijimos en la clase pasada? Que era, por ejemplo, no sé, si yo te pago con un cheque, si yo soy un comerciante y adquiero mercadería a cualquier proveedor y le puedo pagar con un cheque que el proveedor recién dentro de 3 meses lo va a cobrar, eso es una especie de crédito comercial, o directamente un crédito entre el proveedor y el comerciante. ¿Sí? Se acostumbra a que no se paga en el momento, que te lo pago cuando lo haya Sí. vendido, yo qué sé, o sea, cosas así, o sea, no... Claro, ustedes imagínense que un supermercado, por ejemplo, no sé, un supermercado porque tienen capacidad, me parece, pero no sé, pero una tienda más pequeña que recibe un stock de mercadería muy grande de golpe, puede no tener
la capacidad de pagarla toda junta, y sí empezar a pagar una vez que la empieza a vender. Entonces se refiere más a eso. Bueno, uno que hace eso con frecuencia es el gobierno. En general, las empresas que trabajan con el gobierno, por ejemplo, las empresas de limpieza, te dicen que es como que siempre están esperando a que les paguen y que siempre demoran los pagos y que siempre, o sea, que siempre es demorado. Pero claro, les interesa trabajar con el gobierno porque es un cliente grande, digamos. Entonces, le aguantan, por decirlo de alguna manera, que les pague después y que tengan esa deuda con ellos. Ahora en otros ejercicios creo que hay En general lo nombran como créditos comerciales, nunca les ponen tipo, fulano le quedó debiendo a Mengano tanta plata, o sea, no es frecuente eso, pero para que entiendan el concepto, es eso. Sí. Igual en el teórico, si quieren ahondar, tienen un montón para leer, ¿ah? Sobre cada uno de los instrumentos. Bueno, el ejercicio 3, si no hay más dudas, es bastante sencillo y lo podemos dar rapidito. El ejercicio 3 me dice, para una economía de periodo determinado se cuenta con la siguiente información parcial sobre variables asociadas a la cuenta capital. O sea, asociadas no es ni la cuenta capital ni la cuenta financiera, son variables asociadas. Entonces me dice. Con esto que dice Clara, este ejercicio fue en una revisión y uno de los mayores problemas que tuvo fue que la gente al ver las cuentas puestas al revés no supo qué hacer. Y acá está lo que siempre les dice Clara, que lo que hay que haber entendido son los conceptos y no saberse de memoria o tener la cuenta ahí, como, porque a veces te lo ponen de una forma que no es la que vos estás acostumbrado a ver, y tenés que tener la capacidad de identificar que ahí está el PRN, que ahí están los activos financieros, los pasivos. Eso es una cuenta financiera. Planteada de otra forma, pero es una cuenta financiera. Exacto. Bueno, y el CPM me dice completar los cuadros 1 y 2. Chiqui, me vengo para acá. ¿Tá? Entonces me dice, bueno, el cuadro este obviamente refiere a la cuenta capital, porque me muestra el préstamo neto, me muestra la información bruta capital, me muestra el ahorro bruto y me muestra las transferencias netas de capital recibidas menos las enviadas. Yo voy a hacer vaga y me voy a traer de acá y esto, así me lo vuelvo a escribir y se los voy a poner acá. Mejor me voy a agregar acá un camioncito, otro camioncito, para que ustedes se acuerden simplemente, ¿sí?, de cómo se calcula el préstamo neto en la cuenta de capital. Tenemos el ahorro bruto del lado de los recursos, y después teníamos por convención las transferencias netas de capital, o sea, las recibidas y las enviadas como recurso también, y del lado de los usos era la formación bruta capital, que si ustedes me prestaban atención en algún momento, no sé si en todo lo que hablé durante tantos días, en algún momento saben que esto es... ¿sí? Se lo podemos poner acá. Si no se acuerdan de esas cosas, las vamos a ir a buscar a las casas. Las cosas que repetimos 45 veces, vamos a ir a buscarlos a cada uno, no importa que no tengan ni el nombre ni la foto. Mafiosas. Bueno, a ver. Veo un cartel que dice que mi conexión es inestable. Ahora ya no. No, pero esto fue un minutito. Está. Ok, perfecto. Bueno, varias cosas. Tenemos varios datos, o sea, no estamos como pelados, ¿no? ¿Qué les parece? Si quieren ponerle, por ejemplo, si nosotros sabemos que el préstamo neto en la cuenta de capital es el ahorro bruto, más las transferencias netas de capital, menos la formación bruta de capital fijo, menos la variación de existencias, acá podemos calcular el ahorro bruto, ¿verdad? ¿Qué les parece? Tengo para las sociedades el préstamo neto, que es 760.
que es 760. Tengo también, no tengo el ahorro bruto, perdón. Tengo las transferencias netas de capital, que son 30 pesos. Y tengo la formación bruta de capital, que es la formación bruta de capital fijo más la variación de existencias, que es 1.300. ¿Sí? ¿Alguien con dudas de lo que estamos haciendo? Es simplemente darnos cuenta por los ítems que tenemos acá, que estos datos obviamente hacen referencia a la cuenta de capital, ¿sí? ¿Ah? Recordar que en la cuenta de capital el recurso es el ahorro bruto, las transferencias netas de capital, los usos son la formación bruta de capital, ¿sí? Y el saldo es el préstamo neto. ¿Ah? Eso yo lo sé una vez que estudio la cuenta de capital. ¿Ah? Como me da el préstamo neto de sociedades, me da la formación bruta de capital y me da la transferencia neta de capital, puedo calcular por diferencia el ahorro bruto. Entonces, el ahorro bruto va a ser igual a, hago acá, 760 menos 30 más 1.300. A ustedes, si quieren, pueden ir mirando a ver si yo no le voy agarrando las cuentas en la función, o las van haciendo ustedes, o como quieran. ¿Ah? Entonces acá, ¿sí? ¿Alguna duda con esto que hicimos? ¿O por qué lo hicimos? ¿O qué? ¿O yo qué sé? ¿No? Recuerden que en la cuenta capital el préstamo neto es el saldo, ¿no? Vamos a poner acá, si quieren, que en cuenta capital el préstamo neto es, ¿sí? ¿No? En la cuenta capital, la formación bruta de capital son los usos. ¿Sí? En la cuenta capital, el ahorro bruto son los recursos. Los recursos no son recursos, porque no son los únicos recursos. El ahorro bruto capital es un recurso. Y lo mismo por acá, en la cuenta capital, las transferencias netas de capital son un recurso. ¿Ah? Bueno, si yo ahora voy al gobierno, no me da la información que tengo para hacer lo mismo, ¿sí? Y si voy a los hogares, ¿qué pasa con los hogares? Los hogares van a realizar formación bruta de capital y van a recibir o enviar transferencias netas de capital. No. No, porque los hogares, en este mundo, en esta economía nuestra simplificada, los hogares no producen, entonces la formación bruta de capital va a ser igual a 0 y las transferencias netas de capital van a ser igual a 0 porque al no producir, no tengo formación bruta de capital y transferencias de capital. No tengo transacciones de capital, salvo recibir como recurso de la cuenta de utilización del ingreso el ahorro bruto. ¿Está? Entonces, si esto es 0, y esto es 0, ¿sí? Si yo vengo acá, digo, el préstamo neto
de los hogares no lo tengo, pero yo sé que el ahorro bruto de los hogares es 190, yo sé que las transferencias netas verticales son 0, y yo sé que la formación bruta vertical es 0. ¿Ah? Entonces, obviamente, el préstamo neto de los hogares, ¿sí?, va a ser 190. ¿Ah? ¿Dudas acá? ¿Alguna duda acá? ¿No? Muy bien. Bueno, acá después tenemos esta fila que corresponde a los hogares, a los sectores institucionales residentes, o sea, me suma el total para la economía. ¿Sí? Entonces yo voy a sumar acá, sumo acá, sumo acá, sumo acá, ¿sí? Y tengo que el préstamo neto de esta economía, bueno, igual todavía, sí, está. El préstamo neto de esta economía es menos 460. ¿Qué significa eso? Si la economía en su conjunto, si para la economía en su conjunto el préstamo neto es negativo, ¿quién me va a financiar? No hay muchas opciones, ¿sí? Me financia el resto del mundo. Entonces, una vez que yo sé que para la economía el préstamo neto es negativo, yo ya sé que el préstamo neto del resto del mundo va a ser positivo, ¿sí?, con signo opuesto. ¿Ah? Ahora lo escribimos por acá. Yo sé que el préstamo neto de la economía, por la cuenta que hice recién, va a ser igual a menos 460. ¿Está? Esto lo saco acá. En el mundo hay dos, digamos, sectores institucionales, es la economía residente y el resto del mundo. O sea que el único que me puede financiar, ¿sí?, si tengo el préstamo neto negativo, es el resto del mundo. Y yo a la única persona, como economía total, como economía, digamos, en su conjunto, como la suma de los sectores residentes, a la única persona que puedo, al único sector que puedo financiar es al resto del mundo, no hay otro todavía sector institucional para financiar. Entonces, en este caso, yo sé que el préstamo neto del resto del mundo va a ser igual a el opuesto, ¿sí?, del préstamo neto de la economía. Acuérdense siempre, esperen que esto se los voy a poner como, no, no puedo. Acuérdense siempre que acá, que la suma de los sectores institucionales residentes me da el total de la economía, ¿sí? ¿Se entendió por qué pasó esto acá? Obviamente que para el mundo en su conjunto, digamos, el préstamo neto va a ser 0, porque se financian los dos sectores, macrosectores, la economía en su conjunto la financia el resto del mundo. En este caso, podría ser al revés, ¿no? Pero ¿se entendió esta situación de acá? ¿Siempre tiene que ser 0? Claro, porque no hay otro agente que te pueda financiar, ¿ah? No es que yo tengo resto del mundo 1, resto del mundo 2, resto del mundo 3. No, yo tengo la economía nacional, ¿sí?, la economía doméstica, los residentes, la suma de los residentes, ¿sí?, y después tengo el resto del mundo. Entonces, si la suma de los préstamos netos de los residentes me da negativo, el único que me puede financiar es el resto del mundo. Si fuera al revés y la suma de los préstamos netos de los residentes me da positivo, al único que yo puedo financiar es al resto del mundo. ¿Está? ¿Sí? Sí, buenas, gracias. ¿Está? Muy bien. Bueno, ahí tengo más información, pero tengo que seguir llenando el cuadro. Entonces, acá, por ejemplo, por diferencia, puedo sacar el ahorro bruto del gobierno, ¿verdad? Porque yo sé que el total del ahorro bruto de residentes es 1.300, sé que el ahorro bruto de las sociedades es 2.030,
y sé que el ahorro bruto de los hogares es 190, tengo el ahorro bruto del gobierno. ¿Sí? ¿Se entendió ahí lo que hicimos? Simplemente, este dato de la letra nos dice el total para la economía, y yo tengo los hogares y tengo las sociedades, por diferencia saco el gobierno. ¿Sí? Bien. Acá ya tengo todos los datos que necesito. Porque este no es 0. Vamos a poner 0, así lo podemos sumar. ¿Ah? ¿Qué pasa? Me dice que las sociedades recibieron transferencias netas de capital por 30, que el gobierno tiene 0 en esa misma variable, y que los hogares, como ya sabemos, tienen 0 en esa misma variable. ¿Quién le donó estos 30 pesos de capital a las sociedades entonces? ¿Quién es el único posible sector económico que lo hizo? El resto del mundo. Exactamente. O sea que el resto del mundo envió transferencias de capital. ¿Sí? Es negativo para el resto del mundo. Positivo para las sociedades. El resto del mundo le dona capital, bienes de capital, o le condona una deuda, o le dona dinero para comprar bienes de capital, lo que sea, a las sociedades. ¿Ah? Obviamente que para el mundo, para la economía del mundo, esto va a ser C. Unos donan, otros reciben. Recibo. ¿Ah? Bueno, y ahora tengo para la economía total, tengo el préstamo neto, tengo el ahorro bruto y tengo las transferencias netas de capital. Puedo, por diferencia, saber cuál fue la formación bruta de capital para la economía doméstica. Entonces, la formación bruta de capital para la economía va a ser igual a el préstamo neto de la economía, ¿sí? Para que no quiero hacer relajo, para que ustedes después lo tengan bien, se lo voy a escribir. ¿Tá? Para calcular entonces la formación bruta de capital de la economía, lo que tengo que hacer es despejar de esta cuenta de aquí, ¿sí? Si yo hago la cuenta, tengo que menos el préstamo neto. Menos el préstamo neto. No quiero hacer relajo. Creo que voy a hacer relajo. Sí, se lo voy a poner más fácil. Vamos a hacer así. Préstamo neto de la economía. Clara, por ahí preguntan por las transferencias netas de capital del gobierno, porque son 0. Yo sé que en este caso no las tiene, y por letra, pero capaz que les podés mostrar dónde es que lo dice, o cómo venía el dato. Yo ahora no lo tengo presente. O en realidad sale por diferencia, si no. Las transferencias netas de capital. No, era un dato de la letra, ¿no? ¿No era un dato de la letra? No me acuerdo. En el texto hay una rayita, como que no hay dato. Hay una rayita, claro. Perdón, yo les pongo acá si quieren. Lo cambié a 0 porque si no, no me dejas hacer la cuenta. Dato de la letra. ¿Está? Pero era un dato de la letra, sí. Si no, no lo puedo saber. Si no me lo dice la letra, acá tengo que tener bien información. La otra es que te diga que el PRN, que te den el ahorro bruto y el PRN, y las dos cosas sean 0, sean 190, por ejemplo, y te dé que son 0. Claro, o me lo da la letra o me da otro dato. Pero yo adivinarlo no lo puedo adivinar, no puedo saber que es 0 por ninguna razón. Podría salir por diferencia o decírtelo explícitamente la letra. Claro, los únicos que sé que son 0 es este y este,
por lo que les puse acá, porque como los hogares no producen, por lo tanto no tienen bienes de capital. Acuérdense que los bienes de capital son aquellos que me sirven para producir otros bienes por más de un periodo. Entonces, si los hogares no producen, no tienen bienes de capital. ¿Tá? Tienen bienes de consumo duradero, que eso es otra cosa. Los mismos autos que yo puedo decir que son bienes de capital para el taxista, ¿sí? Para el dueño de los taxis, para los hogares son bienes de consumo duradero, ¿tá? Porque no producen. ¿Sí? En esta economía no existe uso. ¿Ah? Bien. No sé, quería plantear esto de una forma que no fuera entreverada, pero me estoy entreverando yo mismo. Pero está. Entonces, para calcular la formación bruta de capital para toda la economía, tengo que el préstamo neto de la economía es menos 460, ¿sí? Y eso yo sé que es igual a 1320, que es el ahorro bruto de la economía, ¿sí? Más 30, que son las transferencias netas de capital de la economía, y me falta, ¿sí? Que es lo que estoy intentando calcular, la formación bruta de capital para la economía en su conjunto. ¿Está? Si yo hago la cuenta, lo único que tengo que hacer es decir, bueno, mientras 20 más 30 más 460, 1800. ¿Ah? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Hay alguna duda con esto que hicimos? Vengo acá, me llevo este total, ¿sí? Que lo calculé utilizando lo que sé, esta fórmula acá, que es el saldo, ¿sí? De la cuenta de capital. Vamos a ponerlo acá porque no lo puse. Ustedes ya saben lo que es. Saldo de la capital. ¿Ah? Y tengo entonces la formación bruta de capital para toda la economía residente, ¿sí? Obviamente que puedo sacar la formación bruta de capital del gobierno, por referencia, y tengo la cuenta de capital para la parte, digamos, residente de la economía completa. ¿Ah? ¿Qué más sé yo sobre el resto del mundo para terminar de completar el cuadro? ¿Yo tengo alguna idea de cuánto es la formación bruta de capital en el resto del mundo? ¿O me interesa ese valor? No. No, No lo sé, exacto. Imagínense estimar la formación bruta de capital de todas las economías del mundo. No. Vieron que acá arriba dice ahorro bruto para residentes y saldo corriente con el exterior para el resto del mundo, ¿no? Quiere decir acá, en este caso, es el saldo corriente con el exterior. ¿Ah? El saldo corriente con el exterior, me olvidé de traerles la fórmula, ¿sí? Pero se las voy a pegar ya mismo, aguantenme un segundo, y ustedes me van diciendo qué les parece lo que tiene que dar eso. Les pego todo. Esperen un poquito. Ya voy, aguantenme un segundo. Bueno, ustedes igual ya saben lo que tienen que dar, ¿no? ¿Qué les parece? Sin que yo se los ponga, todo lindo y prolígico.
¿Qué les parece? ¿Qué me está diciendo esta cuenta? Que el préstamo neto del resto del mundo es, ¿cómo es? Es 460, ¿sí? Obviamente que la formación bruta de capital del resto del mundo no me interesa, pero además yo sé que el resto del mundo hizo una donación de transferencias netas de capital de 30. O sea, quiere decir que al saldo corriente con el exterior que tenía, le sustrajo 30 para luego tener el préstamo neto que termina siendo el saldo que tiene el resto del mundo. Entonces, ¿sí? ¿Alguna duda acá? ¿Alguien que me diga algo? Si ustedes se acuerdan del ejercicio ¿La 9C de dónde salía? Preguntan por ahí. 1, no, el ejercicio 2, ¿cómo, perdón? La 9C, o sea, C9, ¿dónde estás? Papá. ¿De dónde salía? ¿Esta? Pues se cortó un poquito de 9C. Ahí va, eso. Está. Acuérdense que nosotros digamos, capaz que en este formato, el tema ¿cómo es? Del resto del mundo no queda tan claro, ¿sí? Pero acuérdense que nosotros ese tipo de variables del resto del mundo no las calculamos, que no nos interesan en realidad, ¿sí? A nosotros lo que nos interesa son las relaciones, o sea, el resto del mundo nos interesa en la medida que tiene transacciones con nosotros, ¿sí? Import, export, ¿sí? Transacciones de ingresos, transacciones de capital, de donaciones, transacciones financieras, pero después, cómo hace su formación bruta de capital, no es algo que nos interese calcular. Entonces, para sector institucional, para el sector institucional, el resto del mundo, en la formación bruta de capital no nos interesa. Esas son ¿Ah? cosas a las que Eso tienen que sería- estar atentos del tema, por ejemplo, de que los hogares en esta economía simplificada no tienen formación bruta de capital y que la del resto del mundo no nos interesa porque después les pasa que les falta el dato y no saben de dónde sacarlo, y en realidad es teórico, digamos, cosas que tendrían que saber de teórico. Exactamente. Y ahí piden si se podría repetir las 9E y 8E que están vinculadas y por qué 490. Que no sé. Bueno, es lo que estoy anotando. Ahí El va. saldo corriente. El saldo corriente con el exterior más las transferencias netas de capital del resto. Como resto del mundo R. Ustedes ya saben que el resto del mundo es R. ¿Ah? Entonces, nosotros sabemos que el saldo corriente con el exterior del resto del mundo en esta economía va a ser, perdón, que el préstamo neto del resto del mundo en esta economía va a ser el saldo corriente con el exterior, ¿sí? Más las transferencias netas de capital del resto del mundo. Como en este caso el resto del mundo realiza transferencias de capital a las sociedades de la economía residente, va a ser un valor que restado, y por lo tanto cuando hago la cuenta, que es 460 igual a saldo corriente del mundo, menos, cuando hago la cuenta, ya voy Martina, es igual a 460 más 30 menos 460 más
Dale, Martina. Profe, ¿cómo fue que hiciste el 490 Martina. de... ¿Escuchá? Acá. Sí, ahora sí. Acá, ¿sí? Nosotros sabemos que el préstamo neto del resto del mundo va a ser el saldo corriente con el exterior, ¿sí? Más las transferencias netas de capital desde el punto de vista del resto del mundo. Entonces sabemos que el saldo corriente, sabemos que el préstamo neto del resto del mundo fue 460, ¿sí? Sabemos que las transferencias de capital del resto del mundo son menos 30 porque el resto del mundo realiza transferencias, envía transferencias a las sociedades. ¿Ah? Lo tenemos acá el dato. ¿Ah? Por lo que el saldo corriente con el resto del mundo, con el exterior, va a ser 490. ¿Está? Profe, pero no se restaría el 30, es signo negativo. Claro, acordate que este es negativo porque las transferencias netas de capital son negativas. Entonces cuando paso para el otro lado, digamos, lo sumo. ¿Se entiende? Acá. Ah, bien, gracias, profe. Porque son negativas. ¿Está? Claro, pasa para el otro lado de la igualdad. Pasa para el otro lado, en realidad es una brutalidad decir, pero es así, sí. Cuando hacemos para despejar lo que hacemos es sumar 30 de los dos lados, entonces me queda 490. ¿Está? Para no decir pasa para el otro lado que si nos agarra un profesor de matemática nos resta. ¿Está? ¿Alguna duda más? ¿Por ahí alguien que no haya entendido este? Bueno, si estamos bien, sigo. Estos dos totales no tienen mucho sentido. Siempre los totales ayudan como a chequear, pero en realidad, en general no. Eso, acá sí. Acá tiene Esto para sentido ver el porque cero, pero también te sirve para chequear que eso dio cero, pero en realidad si vos ves que uno es negativo y el otro es el mismo número positivo, ya con eso es suficiente, digamos. ahí va. Muy bien. Bueno. Me decía el Cepide, rellene el cuadro 1 y el cuadro 2. Complete el cuadro 1 y el cuadro 2. Ah. ¿Qué les parece que, obviamente, estamos hablando acá de activos financieros y de pasivos, y de préstamo neto estamos hablando de la cuenta financiera, ¿sí? ¿No? No cabe mucho otra cosa de la que estemos hablando. Entonces, de nuevo, como soy medio vaga, me voy a poner de acá. Así me vuelvo a poner el triangulito. Bueno. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer que es facilísimo y que lo hacemos de una? Pasar el PRN. Exactamente. Me vengo para acá y me traigo, como me dijo el compañero, el préstamo neto de cada uno de los sectores. Perfecto. ¿Y ahora? Si yo sé que este es el saldo de la cuenta financiera
sacás por diferencia, ¿no? El Exactamente, pasivo, ¿no? De sociedades. exactamente. Arrancamos con la sociedad. Ahí quizá lo más importante es no entreverarse en qué orden, o sea, plantearse bien la cosa y poner los activos y los pasivos para no hacer la cuenta al revés, digamos. Pero más allá de eso, o chequear que efectivamente de después. Pero después son todos sustituir y despejar lo que les falta. Entonces, exacto. Sabemos que para la sociedad el préstamo neto va a ser 760. ¿Sí? Sabemos que los activos financieros, los movimientos de activos financieros en ese periodo para las sociedades son 960. Y sabemos que, no sabemos cuántos son los movimientos de pasivos. Entonces, lo único que tengo que hacer yo en este caso es, como me dijo el compañero, despejar. ¿No? Movimiento. Entonces yo digo, va a ser igual a 960. ¿Todos de acuerdo? ¿Por qué lo puse acá? ¿Dudas? No. ¿Ah? ¿Se entiende? ¿Alguna duda con respecto a esto? No, No, Muy bien, ¿y qué implica que tengan las sociedades un préstamo neto positivo? Que eso es lo que va a prestar para los otros agentes, que en este caso es el gobierno. Exacto, que tiene capacidad de financiar a otros agentes. Exactamente. Pero ven que aún así, aún teniendo un préstamo neto positivo, se endeuda. Y agranda su capacidad de financiamiento. ¿Sí? Compra su capacidad de adquirir activos financieros. Compra pasivos, adquiere pasivos, emite pasivos en realidad, en la palabra, y finalmente termina adquiriendo activos financieros por 960, que es 200 pesos más grande que su préstamo neto positivo. Ahora vamos con el otro, con el gobierno. Ahí una cosa que opera, por ejemplo, son los bancos, que en realidad emiten pasivos recibiendo depósitos y adquieren activos otorgando préstamos. Y de hecho es su negocio, o sea, es lo que tienen que hacer. Entonces ahí tenés como una explicación de por qué una empresa podría emitir pasivos para adquirir activos. Es porque les conviene, porque les cobran intereses más altos a los que les prestan que lo que le pagan a los que depositan. Exacto. ¿Y acá qué pasó? ¿Cuánto van a ser los movimientos de activos financieros para el gobierno? 0, ¿no? Muy bien. Una pregunta, ¿ya podríamos sacar los pasivos de residentes? Déjame ver que no lo vi todavía. Ya voy a un segundo. Voy a poner simplemente esto. Espera un poquito. Tiene que sí. ¿Cómo? Se supone que sí, porque si los hogares son 0, ya puedes hacer la suma. Ahí está, ya voy. Está muy adelantado. Aguante un poco. Me pone el dato integrado y todo. Está. Me dijeron entonces, exacto. Muy bien.
iguales, ¿no? Dijimos 190 es igual a movimiento de activo financiero menos 0. Entonces, movimiento de activos financieros es igual. ¿Está? ¿Alguien que haya quedado con alguna duda? Me dijeron también que agarre y calcule todo los residentes, ¿no? Que sume. Chiquitín, 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 chiquitín. ¿No? De nuevo lo mismo, ¿no? Como la economía residente tiene un préstamo neto negativo, el único que nos va a poder financiar ese préstamo neto va a ser el resto del mundo, que son todos los otros países del mundo, o sea que obviamente. Esto es igual que cuando decíamos que la oferta es igual a la demanda. O sea, ex post de algún lado tiene que haber salido la plata, si no, no te vas a haber podido endeudar. O sea, te habrás quedado sin las cosas, pero no te vas a poder endeudar si no hay alguien que le haya sobrado plata y te la haya podido prestar. O viceversa. O sea, no le vas a poder prestar plata a nadie si no hay nadie que la necesite. Exactamente. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Todos en consonancia? Entonces, chucu, resto del mundo me falta, ¿no? Sí, resto del mundo es lo mismo. Resto del mundo, ¿sí? Tengo 460 que préstamo neto. Los movimientos financieros menos 130, ¿no? Sí. 130 que son los pasivos. Entonces, los financieros van a ser igual a 460 más 590. ¿Está? ¿Sí? Vale, voy a cambiar algo. Me voy a llevar este triangulito. Voy a poner ¿ah? O adquisiciones menos disposiciones, algo así. Capaz que queda más. Y a ver una S y una C, y a U a una C, me sabrán perdonar, parece que no. ¿Está? ¿Completé? ¿Sí? Los dos cuadros. Me dice, se pide ver. Plantea alguna hipótesis sobre lo que pudo haber hecho la economía residente para financiar la formación bruta de capital. Vieron que la economía residente tiene un préstamo neto negativo, ¿sí? Que no fue financiada por el resto del mundo. Si voy a la cuenta de capital, veo que el ahorro bruto más las transferencias de capital de la economía, no son suficientes para financiar su formación bruta de capital. Por eso, el préstamo neto es negativo. ¿No? Eso lo sé en la cuenta capital. Ahora, cuando me dice que me fije, que emita una hipótesis de lo que puede haber pasado con esta economía, ¿cómo hizo para financiarse? ¿Qué les parece a ustedes?
necesitó del resto del mundo. Necesitó del resto del mundo, obviamente. Entonces, ¿qué hizo? Emitió pasivos que vendió al resto del mundo, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, el Congreso de Gobierno puede haber emitido bonos que compró el resto del mundo. ¿Sí? Vieron que acá en realidad no nos dice qué pudo haber pasado. Creo que en el libro les da varios ejemplos en la solución. No les da muchos ejemplos. Pero pónganse, o sea, el gobierno puede haber emitido pasivos, ¿sí? Y parte de esos pasivos los compró el resto del mundo, lo vemos acá. Las sociedades pueden haber emitido acciones, ¿sí? O participaciones de capital que las compró el resto del mundo. Parte de esas acciones las compró el resto del mundo, ¿sí? Esas son las cosas que pueden haber sucedido. O el gobierno pidió un préstamo a un organismo internacional. ¿Está? ¿Sí? Vemos también que el resto del mundo emitió pasivos, que fueron comprados por la economía residente. ¿Ah? O sea, tenemos varias transacciones de capital, financieras posibles. ¿Sí? Ustedes ahí tienen que inventar algo y bueno, digo, capaz lo más obvio, lo más lógico es que las sociedades emitan acciones y participaciones de capital, que parte de ellas las compre el resto del mundo, y que el gobierno emita bonos y parte de ellos los compre el resto del mundo. Y con eso la economía nacional se financia con fondos del resto del mundo. Por ahí, ¿Sí? Clary, preguntan de nuevo por los totales, y en este caso lo que pasa es que viste que dice completar los cuadros, que es una cosa que no les va a pasar en la revisión porque es de múltiple opción, entonces no les va a suceder. Yo qué sé, si a mí me dan el cuadro así, me dicen complételo, le pondría los totales. Ahora, si me decís conceptualmente, si a mí me interesan esos Ponemos. totales, te diría que no. O sea, pero... Lo ponemos, no hay problema. No, pero no era un pedido, sino una explicación a lo que preguntan. ¿La tabla queda así o faltó los totales? Y yo qué sé, la letra te los pide, básicamente, pero tampoco es que Acá, falte algo a en la tabla realidad, porque no tenga eso. En realidad, perdón, nos sirve de control, está bien. Si yo sé que el préstamo neto del mundo es 0, tengo que saber que los activos financieros me tienen que sumar 1.740 y los pasivos financieros, que después obviamente los resto, 1.740. Los totales siempre ¿Está sirven de bien? chequeo, pero es como que Está no bien. tienen o sea, un concepto detrás, digamos, por decirlo de alguna manera. O sea. Nos sirven de control, está bien. Tendría que haberlo llenado. Perfecto, tienen razón. ¿Ah? Entonces el préstamo neto del mundo en su conjunto es 0, porque nos financiamos adentro del mundo. Todavía los viajes intergalácticos no están disponibles. Recién estábamos mirando que cambió el nombre de Historia Económica Universal por Historia Económica Mundial. Y Sí. yo decía, y me decía, ¿y por qué le habrán cambiado el nombre? Digo, pues será porque el resto del universo no lo estudiamos, no sé. Y sí, es un poco egocéntrico de nuestra parte, ¿no? Pero bueno, no vamos a ponernos en las discusiones ahora. Pero entonces esto es 0, y obviamente después el total de activos financieros del mundo es 1.740 y el total de pasivos financieros es 1.740. Está bien lo que decía la compañera. Bueno, entonces me decía, plantea una hipótesis sobre lo que pudo haber hecho la economía reciente. No. Puede establecer 2 ejemplos de movimientos de pasivos de la economía residente en relación al resto del mundo. Fue lo que dijimos recién, ¿no? Pueden haber emitido acciones o participaciones de capital, o las dos cosas, las sociedades que después las compró el resto del mundo. Puede haber emitido bonos, puede haber pedido préstamos, puede haber infinidad de cosas el gobierno. No sé, puede haber, yo qué sé, 1000 cosas. ¿Tá? Ustedes vayan al ejercicio 1, que tienen todos los instrumentos financieros y no sé qué ahí, y se fijan e inventan lo que les parezca. ¿Tá? Bueno, con eso queda el práctico 4 pronto. ¿Sí? Vieron que no es difícil, pero tampoco hay que subestimar la cuenta financiera, ¿no?
Vieron que después para la revisión como que le tienen que dar mucha bola a la cuenta de asignación del ingreso y a la cuenta financiera, que son como capaz las más difíciles, a mi entender, capaz para ustedes no. Pero Las por lo dos general son como... tienen esa lógica de que registrar las transacciones para los dos, para la gente que recibe y que paga, o sea, el que paga y el que cobra, y el que emite el pasivo y el que adquiere el activo, tienen como esa misma lógica de que se registra de los dos lados. Exactamente. Muy bien. Bueno, como terminamos, nos quedan 20 minutos, vamos a hacer la última parte del teórico rápidamente, que es simplemente un repaso de los saldos que tenemos, que hemos estudiado hasta ahora, ¿sí? Y para el viernes nos queda el práctico 5, que es bastante largo, pero ya saben que si no lo terminamos o si queda incompleto, hacemos una clase... Ay, ¿qué hice? Sí, Clary, el ejercicio 1 de la práctica 4, que no sé si se lo explicitamos en algún momento, es todo teórico de la cuenta financiera y de instrumentos financieros, que ya lo vimos. No sé si en algún momento quedó explícito que eso era el práctico 1, o sea, que ya lo tenemos resuelto. Sí, Fue lo que dije Clara nos además, puso, nos mostró recién hace un rato, yo. Eso. yo se los puse también, en realidad lo que les puse fue más o menos lo que copié y pegué de la sección. Pero es eso, es todo una guía para ir leyendo el teórico, si se quiere decir de alguna manera, el ejercicio de ese 1. No me acordaba si había quedado explícito. No, en realidad creo que hay una parte que habla que pide que hagas algunas cosas, pero es muy sencillo, lo pueden hacer mirando el libro. Sí. Es bien teórico, creo que es la última parte, me parece. Sí, yo en realidad eso, tipo, yo ya vi que lo había sido mencionando todo, pero no sabía si a ellos les había quedado claro que esto estaba todo dicho, digamos. Si quieren lo podemos mirar, la última parte, pero lo hacen ustedes en un segundo. O cualquier cosa nos preguntan después. O sea. Sí, es en el punto 6 que te pide que vos digas para quién es activo y para quién es pasivo una cierta transacción. Son cosas que también estuvimos haciendo hasta recién, o sea. Así que no se preocupen, lo leen de ahí. Ahora, la última parte del teórico en realidad es un repaso de los saldos que ya hemos visto hasta ahora, ¿sí? Con el resto del mundo, ¿tá? Principales agregados relacionados con la economía total y el resto del mundo. Acuérdense que siempre vamos a estar refiriéndonos a los dos tipos de transacciones que tenemos, las transacciones corrientes, que son de bienes, de servicios productivos y factores y de transferencias corrientes, y después las transacciones de acumulación, que tienen que ver con transacciones de transferencia de capital y transacciones financieras. ¿Ah? Esto es todo lo que hemos venido viendo, ¿sí? Para hacer un poco de repaso, porque también en el control hubo personas que se entregaron un poco ahí con el saldo con el saldo de bienes y servicios con el exterior, el saldo comercial, etc. ¿Se acuerdan que esto lo vimos al principio? El saldo de la cuenta comercial de la balanza de pagos era las export menos las import. ¿Por qué? Porque yo lo estaba haciendo desde el punto de vista de la economía doméstica, ¿sí? Si yo lo hacía desde el punto de vista del resto del mundo, tenía el saldo de bienes y servicios con el exterior, que era import menos export. ¿Está? ¿Se acuerdan? En este caso, si yo miro el saldo de la balanza comercial, si es menor que 0, significa que las import son más grandes. Adquirimos más bienes y servicios de los que vendimos, y viceversa. ¿Está? Acá tienen lo del saldo comercial de la balanza comercial, que es el opuesto del saldo de bienes y servicios con el exterior. ¿Está? Recuerden esto, recuerden que yo tengo que recordar medio repetitivo, ¿verdad? Que yo tengo que recordar de dónde estoy mirando todo esto, ¿no? Del punto de vista del resto del mundo o del punto de vista de la economía doméstica. Si estoy mirándolo del punto de vista de la economía doméstica, entonces obviamente los recursos son las export, los usos son las import. Si lo estoy mirando desde el punto de vista del resto del mundo, las import para el resto del mundo son un recurso, las export son un uso. Y eso hace que me cambie el saldo, designo el saldo. ¿No? Después, además, en relación a las transacciones que tenemos con el resto del mundo, venía el otro tema, que era la remuneración neta de factores con el exterior, el RX, ¿sí? Que habíamos visto que era una variable que calculábamos teniendo en cuenta las remuneraciones al factor trabajo,
¿sí? Que teníamos con el resto del mundo, cobradas o pagadas, y las remuneraciones al factor capital, ya sea renta de la tierra, ya sea intereses, dividendos, etc. Y eso lo resumíamos todo en el saldo, en la variable remuneración neta de factores con el exterior. ¿Tá? Esto ya lo vimos todo, es un repaso nada más. ¿Sí? Ahí tienen ¿cómo es? La formulita, son las rentas de la propiedad cobradas al resto del mundo, menos la renta de la propiedad pagadas al resto del mundo. Acá había intereses, dividendos, yo qué sé, no me acuerdo de todo, ese tipo de variables que teníamos, ¿sí? Y acá teníamos la remuneración de asalariados cobrada al resto del mundo, decíamos cuando teníamos trabajadores residentes de nuestra economía que se iban a trabajar por el día a otro país, y viceversa, los trabajadores brasileños que venían a trabajar al free shop, etc. ¿Sí? ¿Tá? Son remuneraciones de salariados que paga la economía a no residentes que vienen a trabajar por el día, es decir, que no se instalan en el país. ¿Tá? Nada, estas son aclaraciones que ya hemos hecho, que no tiene mucho sentido repetirlas. ¿Sí? Después venían las transferencias. Esta es otra de las variables que tenemos relación con el resto del mundo. ¿Sí? Teníamos que acordarnos que teníamos dos tipos de transferencias. Primero, recordar que las transferencias son transacciones sin contrapartida. Significa que yo doy algo y no recibo a cambio, o viceversa. Recibo algo y no doy nada a cambio. ¿Sí? Teníamos dos tipos de transferencias. Esto es muy importante porque en un ejercicio nos pueden poner las transferencias todas juntas sin decirnos cuáles son de capital y cuáles no. Tenemos que saber diferenciarlas. Es mucho más fácil identificar las transferencias de capital, porque yo sé que las transferencias de capital hacen referencia a el traspaso de un activo fijo, por ejemplo una maquinaria, o yo que sé, algo de ese estilo, ¿sí? Cualquier producto, cualquier bien que me sirva para producir otros bienes por más de un año. O también pueden hacer, las transferencias pueden ser la condonación de un pasivo, ¿sí? Es decir, que me perdonen una deuda, obviamente sin que yo dé nada a cambio. O también puede ser cuando me donan un dinero con digamos, un fin específico, o sea, que me lo donan para que yo compre maquinaria, para que yo compre bienes de capital, yo que sé, software, lo que sea, ¿sí? Entonces es más fácil identificarlas porque siempre están haciendo referencia a activos fijos, ¿sí? O sea, activos que a bienes o servicios que me permiten producir otros bienes durante más de un periodo, o hacen referencia a la condonación de una deuda. Mientras que las corrientes son todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, habíamos visto muchas veces donaciones de medicamentos, donaciones de alimentos, etc. ¿Sí? Y sí, obviamente también teníamos las transferencias que hacían referencia a todo lo de la seguridad social, las contribuciones, ¿sí? Y las prestaciones sociales. ¿Tá? Que estaban sobre todo concentradas, obviamente, en la cuenta de asignación y distribución de ingresos. ¿Tá? Mientras que las transferencias de capital están en la cuenta de capital. ¿Tá? Bueno, todas estas cosas que hemos venido hablando se resumen después en el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos, ¿sí? Que es el opuesto al saldo corriente con el exterior. ¿Sí, Ire? Un apunte ahí que en realidad tengan cuidado porque balanza de pagos no va para el parcial, pero como está todo esto en el teórico, sí hay preguntas que hablan de la balanza de pagos. Entonces, estén atentos a estas cuestiones que está diciendo ahora Clara, que son las que van, o sea, no es mucho más que eso, porque balanza de pagos no lo vamos a haber visto antes del parcial, pero me ha pasado que me digan, no, pero balanza de pagos no iba para el parcial. Sí, balanza de pagos no va, pero estas cosas sí. O sea, tengan ojo con eso. Claro, o sea, va en el sentido, vamos a nombrar los saldos de la balanza de pagos, en el sentido que están relacionados con los saldos nuestros, si no, no los tendríamos. Exacto. ¿Tá? Entonces, el saldo de la balanza de pagos, que se construye con todo lo que hemos venido hablando, este es el saldo de balanza comercial, estas son las remuneraciones netas de factores con el exterior, y estas son las transferencias netas corrientes, ¿sí? Nos interesa en la medida que es el opuesto al saldo corriente con el exterior, porque, de nuevo, el saldo de la balanza de pagos es desde el punto de vista de la economía, y el saldo corriente con el exterior desde el punto de vista del resto del mundo. ¿Ah? Y había una pregunta de parcial en el control, porque yo en una de las... Hay varias veces,
Por eso Sí, yo había varias. lo remarco, porque después te dicen, pero no iba. No, sí iba porque está en el manual porque está mencionado en relación a las cuentas nacionales. Exacto. Y acá les puse solo para que se la vayan mirando y la vayan conociendo, la balanza de pagos nuestra. ¿Tá? Ya nos vamos a Acá hacer amigas tienen, de ellos. a ellos, se van a hacer amigas de ellos, exacto. Acá tienen los bienes y los servicios, y la suma de esto es el saldo de la balanza comercial, ¿sí? Las export y las import de bienes, las export y las import de servicios, acá, ¿sí? Los ingresos primarios, que son la remuneración neta de factores con el exterior, y los ingresos secundarios, que son las transferencias netas corrientes. ¿Ah? Y después, obviamente, tienen toda la parte de la cuenta capital y la cuenta financiera de la balanza de pagos, ¿sí? Pero eso lo dejamos para después. Y acá les puse la dirección por si quieren ir a chusmear, lo hablan con Irene, yo no tengo nada que ver. Después, seguimos enumerando las variables que tienen relación con el resto del mundo. El ingreso nacional bruto, por ejemplo, ¿se acuerdan? Que el ingreso nacional bruto iba a ser el ingreso interno bruto más la remuneración neta de factores con el exterior. Esto ya lo vimos también, ¿sí? El ingreso interno bruto es el VAB, o sea, la parte del ingreso que se genera por la participación directa en el proceso productivo, ¿tá? Y las RX son la remuneración neta de factores con el exterior. Quiere decir que el ingreso nacional bruto me mide no solo lo que yo generé por lo que se generó en la producción en esta economía, el ingreso que se generó en la producción, sino que además me mide el ingreso que yo pude haber generado por mis intercambios de rentas de la propiedad y de remuneración de asalariados con el exterior. ¿Tá? Es un concepto un poquito más amplio que el ingreso interno bruto. Esto lo tienen en el libro, yo se lo puse acá, lo miran de acá, es por si alguno se pone a leer y se entrevera, que hay un cuadrito con unos 1, unos 2, unos 3, unos 4, lo miran acá si lo quieren ver, ¿tá? Es bastante fácil, no tiene ningún misterio. Voy rápido porque me quedo sin tiempo. El otro concepto que también tiene relación con el resto del mundo, ¿sí? Que nos dice que repasemos el teórico, es el ingreso nacional disponible bruto, ¿sí? Que es el ingreso nacional bruto más las transferencias netas corrientes con el exterior, ¿sí? Al ingreso nacional bruto de la economía, si yo tengo después transferencias netas de capital positivas, voy a tener un ingreso nacional disponible bruto mayor. Si son negativas, voy a tener un ingreso nacional disponible bruto menor. Bien. ¿Qué pasa después? Cuando yo voy a calcular el ingreso, como es el ahorro nacional de la economía, sí voy a tener que el ahorro nacional bruto va a ser el ingreso nacional disponible bruto menos el gasto de consumo final. Si yo lo quiero calcular neto, lo único que tengo que hacer es restarle el consumo de capital fijo. ¿Está? ¿Qué es el ahorro nacional bruto? Ya lo vimos, es una de las fuentes principales de financiación de la formación bruta de capital, por eso me interesa tanto y por eso para una economía es tan importante, por eso cuando hacemos la secuencia de cuentas corrientes, interesa mucho al Ministerio de Economía cuánto es ese valor, ¿sí? Porque eventualmente lo que me termina, no me determina, pero sí me da una idea de cuál va a ser mi capacidad para financiar la formación bruta de capital, que ya dijimos que era muy importante para todas las economías, porque me determinan qué va a pasar con mi capacidad productiva, si yo voy a ampliarla o si la voy a contraer, digamos, ¿está? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos mirando ahora las variables con el resto del mundo? Porque también el resto del mundo va a ser una fuente de financiamiento para la formación bruta de capital a través de las transferencias netas de capital. Puede ser una fuente de financiamiento o no. Si nosotros recibimos transferencias netas de capital del resto del mundo, vamos a ampliar nuestra capacidad de financiar la formación bruta de capital. ¿Tá? Esto lo vemos en la cuenta de capital. ¿Está? Estamos llegando al final de la clase. Todo esto también lo tienen en el libro, si lo leen y ven todas estas cuentas, yo no se las voy a poder explicar ahora porque me quedan 5 minutos, ¿tá? Pero está recontra fácil acá, se las hice recontra fácil, así ustedes pueden hacerlo solos, ¿tá? Nada, son simplemente algunas cuentitas que me permiten relacionar
el préstamo neto, como lo calculábamos, con los saldos de balanza de pagos que venimos mirando en estos últimos minutos. ¿Tá? En realidad eso es el saldo de la cuenta financiera, eso último que queda ahí. Claro. Por eso. Está bueno que sepan que el Ustedes- PRN es igual al saldo de la cuenta financiera de la balanza de pagos. Esto ya está bueno que lo vayan incorporando. Y otra cosa es que por ahí, creo que vos no lo hiciste, el supuesto, en el libro está con un supuesto de que las transferencias son 0, que no es necesario. Creo que vos no lo hiciste, que simplemente las eliminaste. ¿Acá, en esto? Sí, creo que está mejor el tuyo que el del libro, si no me equivoco. No me acuerdo porque lo hice hace tiempo. Había un comentario que decía, si suponemos que las transferencias son 0, y en realidad si no supones que son 0, se anulan unas con las otras y no pasa nada tampoco. Ah, ok, perfecto. Perfecto. Muy bien, eso la verdad no me lo acuerdo. Bueno, esto nada más para que sepan que lo tienen ahí, ¿tá? Por si quieren mirar estas cuentitas, no son difíciles. ¿Tá? Lo que estaba tachado en la diapo anterior, ¿significa Sí. algo en particular? Porque se van No, restando, sí, una suma y otra resta la claro. misma cosa. Si te fijas, está más gasto en consumo final, menos gasto en consumo final en otra parte. Entonces ahí las tachas. Bien. Acá y acá. Sí, acá y acá. Básicamente la lógica de esta demostración es, el primer término lo vas sustituyendo por lo que es. Y pasás al siguiente. Y el primer término de nuevo lo sustituís por su fórmula ampliada, digamos. Y así vas Sí, no me había fijado en eso. Disculpa. pasando todo el coso. ¿Sí? Y después cuando Dale. terminás todo, te quedan pila de cosas que están sumadas en una parte y restadas en la otra, y ahí se van tachando. Es esto nada más, ¿sí? Es usar la definición del ahorro nacional neto y ponerla en la del préstamo neto. Después en la definición del ingreso nacional disponible bruto y ponerla en el, ¿ah? Es eso. Ahí es que va, viste que siempre es el primero el que va cambiando por su definición entera. Entonces, digo, si en algún momento lo tienen que... Bueno, igual ustedes después, no si lo quieren creo. hacer, Que no si lo quieren creo. hacer, lo miran y lo hacen. No tenemos tiempo, perdón. Esto también lo venimos hablando, qué pasa cuando el resto del mundo, el saldo es positivo, el saldo es negativo, si puedo financiar al resto del mundo, si el resto del mundo me financia a mí, ¿sí? Todo lo venimos hablando. No hay nada nuevo. ¿Está? Bueno, eso. Y acá les puse finalmente la última parte de las cuentas económicas integradas. Acá tienen una robada de las cuentas corrientes para que vean cómo se conecta. ¿Sí? La cuenta de utilización del ingreso disponible me da el ahorro bruto, ¿sí? Además tengo también el saldo corriente con el exterior que está acá, y yo con ese ahorro bruto después paso a la cuenta de capital. ¿Tá? Lo mismo, lo van a tener que mirar ustedes, porque no tenemos tiempo. ¿Tá? Y acá abajo tienen la cuenta financiera, de este lado la variación de activos financieros, y acá abajo la variación de pasivos y la variación de pasivos. ¿Tá? Muy bien. Por ahí preguntan si es hasta la página 109, Clary. Yo la verdad que el libro no lo tengo presente, no sé si vos... La página 109 es todo el libro, ¿no? Es todo el libro, creo que hay una excepción con una parte del ingreso, pero es un apartado que está separadito, que no sé si sigue estando siquiera en el libro. Les escribimos, o la clase que viene les decimos bien qué es lo que, si hay algo que no va, pero es todo el libro, básicamente. Si no va, son 2 páginas. La clase que viene hacemos la práctica 5 entonces. La clase que viene hacemos la práctica 5. ¿Y ahí terminamos o hay algo más de teórico o algo? No, ahí terminaríamos. Lo que pasa es que yo no estoy segura que nos dé el tiempo para hacer la práctica 5 toda. Creo que Igualmente teórico va la tranquilidad a la es página que 67. la práctica 5 son todos temas que ya vimos, o sea, es como repaso y, o sea, tiene ejercicios diferentes que les pueden ayudar a entender mejor otras cosas, o sea, pero no hay conceptualmente cosas nuevas, digamos. La práctica 5, exacto, cuenta capital, cuenta financiera, ¿sí? Y después un poquito más de la cuenta capital y la cuenta financiera, y después... Creo que hay una de cuenta de asignación y distribución, si no me equivoco, pero es todo como que retoma todo lo que ya estuvimos viendo y lo junta, de algún modo. Sí.
¿Está? O sea, bueno, para la clase que viene, si tienen dudas de lo que vimos hoy, si tienen dudas de lo que vimos hasta este día, obviamente tienen para plantearlas por el Leo de la clase que viene. La clase que viene sería la última. Si no nos da el tiempo para terminar el práctico, no lo vamos a dejar por la mitad, no se preocupen. Vamos a poner otra clase el miércoles siguiente. ¿Tá? Vamos a dejarla grabada, por si alguno que me habían dicho que tenían revisión de derecho o de examen de derecho, la miran después. Va a ser ejercicio, o sea que tampoco vamos a dar nada nuevo. ¿Tá? Y ustedes tienen las soluciones. Y obviamente que les vamos a subir los prácticos. Cari, por ahí te dicen que no te olvides de subir la práctica cuando puedas. Yo Sí. tengo un par de mensajes para contestar de controles. Y tenemos para subir las clases grabadas, que por ahí me recordaron a mí que faltaban las últimas, pero las Sí. subo ahora entre hoy y mañana. Ok, ¿Ah? perfecto. Bueno, y no se olviden de mandar dudas del control también.